Shalom, shalom con todos. Nuevamente su amigo Joseph por aquí, desde la comunidad Menorá en Santa Cruz de la Sierra del Estado Plurinacional de Bolivia. En este caso, de la serie Fundamentos de la Fe Hebrea, nos vamos a la clase número 22. Y en esta clase ya le habíamos dicho que íbamos a hablar de la segunda parte del tema de los demonios. Así que nos toca a nosotros hablar acerca de los demonios en el mal llamado Nuevo Testamento, en el Keter. Keter significa Kitbe Talmidim Rishonim, los escritos de los primeros discípulos. También se le llama el código real, el pacto nuevo, pacto renovado, los escritos de los discípulos de Yeshua, etc. Tiene muchos nombres. Nosotros le vamos a llamar el Keter. Pero ya saben ustedes que es el mal llamado Nuevo Testamento. Bien, vamos a empezar con algo muy interesante. No se olviden que en las clases anteriores, en la primera clase al menos, habíamos hablado acerca de la palabra demonio. Hicimos un análisis gramatical sobre Sarin y Sherin y no tenía nada que ver con la idea o la carga semántica que tú y yo entendemos como demonios. Esto fue corroborado incluso por algunas versiones y además vimos algún diccionario donde efectivamente te daba a entender que estos tipos de demonios simplemente eran, digamos, algo así como dioses de la mitología antigua, ¿no? Estos dioses medio peludos, medio en forma de cabra y etcétera. Pero también era velludo y en otros aspectos simplemente la traducción era dioses o ídolos. El apóstol Pablo, Rab Shaul, el rabino Shaul, también corroboró esta conexión de la palabra demonios con ídolos. Eso lo evidenciamos. Bien, pero ahora nos vamos al Keter. Ahora, hay que ser muy... hay que tener este espíritu investigativo, el espíritu de investigación. Y hay que decir la verdad. Aquí hay un periodo que se llama el periodo intertestamentario, que es cuando los judíos salieron de Neobabilonia, Persia, ya contaminados con la angeología, demonología. Entonces aquí viene un paréntesis. Este paréntesis tienen que regresar ustedes al tema del Satán. El segundo video del Satán explica, el tercer video del Satán explica acerca de la literatura intertestamentaria y cómo ha repercutido estas ideas del Satán y los demonios de alguna manera. Bueno, entonces nos vamos al primer siglo. Y seguramente que en el primer siglo tenían esta idea que tú y yo tenemos de los demonios. No puede ser, no lo vamos a negar. No, aquí no negamos, sobre todo si es un estudio académico. No se niega. Se desprestigia a uno queriendo inducir cosas que no son. No, había una dualidad. Había la idea de un Satán que evolucionó también. Por lo tanto, también los compinches, ¿no? los que trabajan para el Satán serían pues los famosos demonios. Todo esto es una construcción literaria, pero no se puede negar tampoco que en el primer siglo tenían esa idea. Eso no se puede negar, por supuesto. Como tampoco hoy en día podemos negar que existen fuerzas extrañas, ¿no? Demoníacas, que están por ahí, medio raro todo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo tomamos nosotros? Nosotros lo tomamos más como que son niveles de energía, energías altas, energías bajas, y ahí se mueven estas energías que lo entendemos como seres, ¿no? Es un poco la idea. Pero lo que vamos a ver ahora es impresionante. Quizá muy pocos lo hayan entendido de esta manera, pero la misma escritura te va a responder y te va a decir exactamente cómo se entendieron los demonios en el primer siglo. Así que prepárense, porque esto es solamente para valientes, son para las personas que quieren conocer y saber qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. No para el religioso. Aquí el religioso lastimosamente no tiene cabida, porque el religioso lo estudia, lo lee y listo, sigue teniendo la misma idea. Y se autoengaña, porque las evidencias aparecen aquí, ya lo vamos a ver, y sin embargo uno lo lee
y no lo comprende. Y uno dice, sí, ya entendí lo que pasa. No, es que entender en el mundo hebreo ya es cambiar de pensamiento. Cambias de pensamiento y cambias tu forma de ser. Esa es un poco la idea. Bueno, entonces empezamos con este pequeño preámbulo. Dice, en la época de Yeshua, en el primer siglo, la medicina era muy primitiva. Obvio, ¿verdad? No estaba desarrollada como lo tenemos hoy en día. Dice, por lo que distinguían dos tipos de enfermedades. La primera era aquella cuyas causas eran perceptibles y jamás se atribuían a los demonios. Simplemente se consideraban enfermedades. Sin embargo, las causas de la segunda no eran visibles. E incluso las causas de la segunda, es decir, las enfermedades no perceptibles, que uno no los podía ver a simple vista, se podrían dividir incluso en dos tipos. Y eso lo vamos a ver ahora. Así que, adelante con el estudio. Enfermedades externas. No se olviden, tenemos que focalizarnos en dos tipos de enfermedades. Las enfermedades internas y las enfermedades externas. Dentro de las enfermedades internas se podría dividir en dos tipos. Algunas de tipo mental y otras que podrían ser un tipo de enfermedad que a simple vista, a simple percepción, no se pueda distinguir hasta que ocurra algo. Ahora lo vamos a ver, no se preocupen. Lentos pero seguros. Primero nos vamos con las enfermedades externas. Esas que a simple vista cualquiera se va a dar cuenta que la persona pues tiene una enfermedad física. Por ejemplo, cuando Yeshua sana a un leproso, dice Marcos, vino a él, a Yeshua, un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Yeshua, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Punto número 1. ¿Un leproso se puede distinguir a simple vista, sí o no? La respuesta es sí. Por eso es que no dice, y trajeron o llevaron hacia Yeshua un leproso endemoniado. No dice, solamente dice leproso. ¿Y por qué no está asociado a la palabra demonio con leproso? Y la respuesta es sencilla. Porque un leproso es una enfermedad que tienes, cutánea de la piel, en la cual uno a simple vista puede saber que la persona está enferma. Por eso que no está asociada a la palabra vino a él un endemoniado leproso. No dice, solamente dice vino a él un leproso. Y listo, ya está. Punto número 2. Un ciego sanado en Betsaida. Dice en Marcos. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, el ciego, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Y ahí termina esta parte. Pregunta, ¿qué enfermedad tenía esta persona? Dice que era un ciego. ¿Uno a simple vista puede saber que alguien es ciego? La respuesta es sí, precisamente porque no va a caminar igual que todos. Se va a tropezar, puede tener los ojos blancos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de entenderlo. Así que a simple percepción, una persona leprosa
no está relacionado con la palabra endemoniado. Y un ciego tampoco, porque a simple vista cualquier persona se puede dar cuenta que una persona tiene una enfermedad de la ceguera. Incluso hasta pueden andar con su bastón. Bien, hasta aquí vamos 2 enfermedades. Vámonos con una tercera. Jesús sana a un paralítico, que eso también está en Marcos, y dice, entró Yeshua otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y esto continúa. Y Yeshua le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron al Eterno, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Tercera enfermedad, ya no es las 2 anteriores, ¿no? El ciego, el leproso, este es un paralítico. Bueno, hablando a nivel percepción, pues cualquiera se puede dar cuenta cuando alguien es un paralítico, precisamente porque no se mueve. Y tampoco en esta enfermedad está asociada la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un endemoniado paralítico. No dice, no está asociada la palabra endemoniado con esta enfermedad. Y de paso esta enfermedad es externa. A simple vista uno puede notarlo. Bueno, vamos, 3 ejemplos. Vamos con uno más. Jesús sana a una mujer en el día de reposo, ¿no? En Shabbat. Que bueno, la palabra Shabbat significa cesar de hacer algo. Dice Lucas, enseñaba a Yeshua en una sinagoga en el día de Shabbat. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Vean ustedes, aquí hay una palabra que lo vamos a ver seguramente en la tercera y última clase. Esta es la segunda. Y es, ¿qué cosa se entiende por un espíritu de enfermedad? Porque yo lo entiendo, quizá tú, con nuestra mente grecorromana occidental, un espíritu es una persona. Así como se entiende, un espíritu de enfermedad. Una persona, entonces un demonio con la carga semántica que el demonio es un ser, es una persona, un ser. Un demonio que entró en la mujer, incluso se puede entender así, pero no dice, ¿no? En realidad, dice un espíritu de enfermedad, nada más. Y dice, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Bien, aquí ya vemos que no dice demonio, por supuesto, solamente dice que tenía una enfermedad. No dice que estaba relacionado con un endemoniado o un demonio, pero algo sutil podría entenderse, ¿no? Pero claro, literalmente no lo dice, ¿no? No podemos hacer un exégesis de algo, de algún preconcepto o una idea preconcebida, no, simplemente no lo dice. Ahora vean, cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba al Eterno. Entonces, en esta cuarta enfermedad, vemos ya no que es un paralítico, sino que es una mujer ya que tenía un problema de la columna, estaba encorvada. Ya no era un leproso, ya no era un ciego. Ella era una mujer precisamente encorvada. Entonces, como era una mujer, digamos, con joroba, ¿no? Entonces, ¿qué podemos entender? Que simplemente no está endemoniada. ¿Por qué? Porque la enfermedad es externa. A simple vista uno puede notar. Bueno, hay otra enfermedad
que ya se va yendo sutilmente por el otro lado, que es esta famosa perícopa, ¿no? De la mujer que tocó el manto de Yeshua, de Jesús. Dice, por ejemplo, Marcos, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Yeshua, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía, si yo tocara el manto solamente de Yeshua, en este caso sería los tzitzi, los flecos, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Pero ahí dice seré salva. En realidad la palabra que está en griego se traduce como seré sana, pero se puede en español la palabra sana y salva están ligados de alguna manera. Una persona salva es una persona sana. Se usaba ese término, pero por eso se ha traducido como salva. Pero tú y yo deberíamos de traducirlo como sana, precisamente porque es el contexto, ¿no? La palabra más correcta a un contexto que alguien está enfermo y ahora ya no voy a estar enfermo es que pues estoy sano. Si ahora estoy sano es porque antes es que estaba enfermo. Pero si ahora estoy salvo es porque antes que estaba perdido seguramente. Entonces no es correcta la palabra salvar. No se olviden, en griego también aparece la palabra sanar. Por eso, si alguien fue curado por el poder de Yeshua, ¿no? Es decir, el del Eterno en Yeshua, porque esa es la palabra correcta, entonces Yeshua dice, tu fe te ha sanado. Pero nosotros vemos que a veces está traducido como tu fe te ha salvado. Vean ustedes el Strong, porque aquí no vamos a entrar en ese ámbito, porque este tema, o sea, esta perícopa habla de muchas cosas. Por ejemplo, la mujer representa a Israel. 12 años enferma, son las 12 tribus enfermas. Le tocaron el tzitzi a Yeshua. ¿Qué significa el tzitzi en Bamidbar o en Números? En la Torá, ¿qué significa? Vas a hacerte estos flecos y cada vez que lo veas te vas a acordar de cumplir los mandamientos, o sea, la Torá. Los tzitzi implica la Torá. Y si la mujer que representa a Israel está enferma, toca los tzitzi de Yeshua, ¿qué significa? Está tocando la Torá de Adonai en Yeshua, es decir, la Torá de Yeshua, la mal llamada ley de Cristo. Esa es la simbología, pero de eso no estamos hablando. No estamos hablando de qué representa la perícopa. ¿Qué nos quiere decir? No. Tampoco estamos hablando de la palabra salvar y sanar en griego. No es la línea. Yo simplemente quiero ampliar para enriquecer un poco más el conocimiento, el vocabulario. Pero aquí no nos podemos desviar por ese lado. Lo hice yo a propósito para que ustedes conozcan el contexto, por supuesto. Pero aquí el meollo del asunto es entender la palabra demonio. ¿Qué es un demonio? ¿Qué es estar endemoniado para el primer siglo? Aparte de la idea que se tiene, por supuesto, de que habían seres, ¿no? Por supuesto. Eso no lo vamos a negar. Pero miren lo que dice. Y luego dice, y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aquí nuestro vínculo con esta perícopa, con esta porción del texto, es entender que la mujer tenía un flujo de sangre, y como la mujer tenía un flujo de sangre, ella tenía una enfermedad. Entonces no está asociada la palabra endemoniada con flujo de sangre. No, está asociada solamente a una mujer enferma de flujo de sangre. Esta es la quinta enfermedad que vemos exterior. ¿Por qué? Porque como ella sabía que estaba impura según lo que acontece en la Torá, entonces no podía tocar a nadie. Incluso sus familiares no la podían tocar. Entonces imagínense el dolor de esta mujer, que nadie la podía abrazar, porque su periodo continuaba, ya que tenía esta enfermedad del flujo de sangre, siempre sangraba. Y como la vida está en la sangre y ella está, digamos de alguna manera, desechando de su cuerpo sangre muerta, entonces se entiende que es como sangre impura. Entonces no hay que tocar a la mujer. Pero si ella siempre tiene esta enfermedad, ya no mensual, sino siempre lo tiene, entonces
Nadie la podía tocar ni abrazar, ni sus familiares, precisamente por este entendimiento de la ley. Por lo cual esto era terrible. Pero sin embargo, Yeshua tenía este gran afecto por las mujeres y de alguna manera cambia el semblante de algunas interpretaciones acerca de las mujeres y el valor que tenía. Entonces Yeshua le da el valor correspondiente a las mujeres, eso lo vemos en el Keter, pero además, y aquí terminamos, no aparece una mujer endemoniada, no. Simplemente a simple vista se puede entender que esta mujer tenía esa enfermedad porque no la podían tocar y ella podía haber dicho también no me toquen, ¿no? Por tal enfermedad. Bueno, ahí está. ¿Cuántas enfermedades vamos? 5 enfermedades. Como para que alguien me diga, no vas a hacer doctrina de un solo verso. No, hay muchos ahí. Hemos tocado 5 enfermedades. Bueno, entonces, de estas 5 enfermedades, el flujo de sangre, la ceguera, la mujer encorvada, el paralítico, el ciego, de todas estas enfermedades, todas eran perceptibles a la visión del ojo humano, a la visión del judío de esa época. Y ninguna está asociada a la palabra demonios. Pero ahora sí, ahora empezamos a entender con esta nueva episodio, es decir, enfermedades mentales, vamos a ver que las enfermedades mentales, es decir, oiga, este está loco. ¿Me dejo entender? Este está loco. Este no está en su sano juicio. Este está delirando. ¿Qué está hablando? Y decir, este está loco, es lo mismo que decir, este está endemoniado. Oye, demonio tienes. Es decir, está loco. Es lo mismo. ¿No me creen? Vamos a ver ahora. Aquí recién empieza el meollo del asunto, porque en la anterior simplemente no dice la palabra demonios, pero no lo dicen enfermedades externas. Ahora en estas enfermedades mentales va cambiando la cosa. Miren, el título, ¿no? Soy de vuestro padre el diablo. Y ahí hay toda una parafernalia y comienza a haber una disputa entre los judíos, los fariseos y Yeshua les dice que ustedes son de su padre el diablo porque ustedes no obedecen y no hacen lo que el Eterno pide en realidad. Ustedes son unos hipócritas, muchas cosas exteriores, trabajan para afuera en vez de trabajar para adentro. El cambio viene de adentro hacia afuera y eso es lo que siempre ha reclamado Yeshua. Pero en este caso, vean lo que está pasando. Miren, Juan 8:47. Miren lo que dice el contexto. Siempre los contextos. Por eso que no ponemos un verso, ponemos todo el contexto, toda la perícopa. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. No se olviden que oír, Shema, en hebreo, oír es obedecer. No es que te entre por un oído y te salga por el otro. No es entender, es hacer. Esa es la idea de oír, de Shema, en la Torá y en el primer siglo. Nosotros tenemos un video también, ya que van a ver este video, pueden darle clic a toda la serie de los 22 videos y van a ver que hay una, está al comienzo, en la segunda, tercera clase, se llaman términos bíblicos. Entonces ahí aparecen todos estos términos bíblicos, todos enlazados con la Torá. ¿No? Muy interesante, pero vamos a seguir con la idea. Dice, el que es de Dios, obedece a Dios. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ustedes hacen otra cosa que lo que dice en la Torá, porque ustedes no son de Dios. Eso es lo que se está reclamando Yeshua. Entonces respondieron los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien que tú eres samaritano y que tienes demonio? Los samaritanos eran personas alejadas de la Torá y tenían cierto politeísmo. Entonces, como estos están alejados y estos no actúan bien, por eso se les vinculaba también con que están endemoniados, ¿no? Cualquier persona impura que no sea del pueblo, ellos tenían esa percepción errada, pero la tenían, ahí estaba. Entonces, un samaritano es una persona impura. Un samaritano es una persona de espíritu impuro. Miren, tienen en espíritu impuro. Espíritu impuro, igual demonio. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Respondió Yeshua, yo no tengo demonio, le dice, ¿no? No, yo comprendo bien la Torá. Yo no soy impuro, yo no estoy mal, como ustedes lo dicen. Antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis.
pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Entonces, la palabra demonio, si ustedes ven, leemos al comienzo, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué cosa es ser de Dios? Una persona que obedece la Torá. Una persona que obedece la Torá es una persona pura, apartada, kadosh, santo. Pero el que no es un impuro y tiene un espíritu impuro. Y si tiene un espíritu impuro, ¿qué es? Es un endemoniado. ¿Se dan cuenta? Vean que la palabra demonio está enlazada con tener un espíritu impuro. Y un espíritu impuro son los gentiles, son los samaritanos, politeístas que no obedecen la Torá. No obedecen la Torá que ellos están enseñando, por supuesto. No la verdadera, sino la percepción farisea. ¿Se entendió o no se entendió? Bueno, pueden leer todo el capítulo si ustedes gustan, pero van a ver que todo esto está corroborado más adelante. Y esto lo vamos a afianzar todavía en la tercera clase, el Eterno mediante. Yeshua dice que yo no tengo ningún demonio. En pocas palabras, yo sí honro a mi Padre. O sea, yo obedezco la Torá. Pero ustedes a mí no me respetan. Eso es lo que dice Yeshua. Además dice, yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, ¿no? O sea, te aseguro, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Y aquí viene el problema. Escuchen bien. El que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Así, en pocas palabras. Yo estoy enseñando la Torá. Ustedes también enseñan la Torá, pero mi interpretación es la correcta. Porque mi interpretación es la que te lleva a la unidad. La de ustedes y su interpretación, las de ustedes, te llevan a la división. No, ustedes discriminan. Eso no es la Torá del Eterno. La Torá del Eterno es amor. Y por supuesto que el Eterno es justo. Él da lo que uno profesa, digamos, ¿no? O sea, la ley de la causa y la consecuencia. Él lo da, pero Yeshua está claro aquí cuando trata de decir, yo obedezco al Eterno y mi Torá está por encima de la Torá de ustedes. La interpretación que yo tengo es totalmente superior a la de ustedes. La de ustedes caso a división, discriminación. Se sienten superiores a los demás. Es una Torá externa. La mía no, mi Torá viene de adentro hacia afuera. La mía libera el alma. Por eso soy el elegido. Y todo es este problema de las interpretaciones de la Torá. Pero vean ustedes lo que pasa, porque esto lo vamos a ver 2, 3, hasta inclusive 1000 veces para que se entienda. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Y miren, ¿por qué Yeshua tiene un demonio? A ver, Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá la muerte. Entonces lo tomaron muy literal. Yeshua no estaba hablando de forma literal, porque Yeshua sabe que todo el mundo va a morir. Y él también. Entonces, si Yeshua sabe que va a morir él también, ¿a qué se refiere con que el que guarda su Torá no verá la muerte? Claro, la Torá de él te conecta con el Eterno, entonces vamos a tener vida eterna. En cambio, la Torá de ellos no, te lleva a la división, entonces no te conecta en realidad con la fuente. Pero aquí ese no es el tema. El tema es, una y otra vez, Yeshua dice, el que guarda mis enseñanzas, el que guarda mi palabra, no verá la muerte. Pero todo el mundo muere, ¿no? Yo le diría a Yeshua también en ese tiempo, Yeshua, pero así literal no te entiendo, porque fíjate, yo voy a morir, tú vas a morir, tus padres van a morir, todo el mundo va a morir. Pero tú dices que el que te sigue va a vivir eternamente. Pero nadie puede vivir eternamente, Yeshua, todos vamos a morir aquí en la materia. ¿Se entiende o no se entiende? Ese es el contexto. Y miren lo que ellos le responden. ¿Sabes qué? Tienes un demonio. Porque todo el mundo muere, ya murieron los profetas, todo el mundo muere, pero tú dices que el que te sigue no verá la muerte, no sufrirá muerte. En pocas palabras, ¿qué le están diciendo? A ver, reemplacen la palabra demonio y cámbienla por loco y van a ver que el contexto es correcto. Nadie está opinando, nadie está interpretando. Es la exégesis correcta del contexto. Yeshua dice, y aquí terminamos, el que sigue mis enseñanzas va a tener vida eterna. ¿Qué?
Oiga, Yeshua, usted está loco, todo el mundo muere. ¿Cómo que el que te sigue no va a morir si todo el mundo muere? ¿Qué está hablando usted? Este está loco, este está delirando. Eso le están diciendo. Acepte usted o no, eso le está diciendo. Que la palabra demonio, ahí, el contexto, tienes un demonio, significa estás loco. Pero mira lo que le dice, tienes demonio. Tener demonio, ¿qué es? ¿Se acuerdan? Un espíritu impuro. Tener un demonio. No dice estás endemoniado, tienes un demonio. Entonces hay algo adentro que se te metió, Yeshua, por la cual tú estás hablando de esa manera, ¿no? Y esa es la idea, que nosotros lo tomamos literal. Cómo pensaban ellos y cómo nosotros pensamos. Entonces, en este caso, en pocas palabras, Yeshua está loco para ellos, ¿no? Por sus enseñanzas. Pero no, aquí el tema es que Yeshua es muy elevado para su tiempo. Muy adelantado estaba Yeshua para su tiempo. Sus enseñanzas eran muy profundas. Por eso que ellos no entendían nada. Estaban en la literalidad. Y mientras Yeshua estaba hablando de otra cosa. No estaban en su frecuencia, pues no, así de simple. No estaban en su sintonía. Bien, vamos a seguir. Pero si a veces me demoro, tomo varios ejemplos para que se entienda. Hay un tema de Yeshua con la fiesta de las cabañas en Sukkot, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Yeshua. Y no se olviden que todo esto es Reina Valera 60. Reina Valera 60, donde por ahí hemos cacherizado, es decir, hemos limpiado los nombres, simplemente para que se entienda. Pero aquí las cosas están clarísimas. Aquí yo no enseño conversiones hebraicas, judías y lo que tú quieras. Nada. Pura Reina Valera 60 porque es la que se ha heredado culturalmente. Bien. Juan 7:10. Vamos a ver nuevamente, vamos a ver el contexto. No un versículo para que me digan, no, este está haciendo doctrina de un versículo. No, señores, todo el contexto. Todo el contexto lo vamos a leer. Dice así. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, ¿no?, de Sukkot. Pero miren, no abiertamente, sino en secreto. Ahí comienza el contexto. No abiertamente, sino en secreto. Entonces algo está pasando. ¿Por qué en secreto? Lo estaban persiguiendo, ¿no? ¿Y por qué no delante de todos? Ahora, lo estarían persiguiendo por muchas razones. No se olviden que Yeshua, cuando empieza a sanar y se hace más conocido, ya quieren conspirar en contra de él para matarlo, ¿no? Así empieza, ¿no? Él empieza bonito, todo lindo, la gente, todo el mundo lo ama, pero siempre tiene que haber un lado del enemigo, ¿no? No, este está sanando todo y se cree el Mesías, que por aquí, ¡pum! Y comienzan a conspirar para matarlo y quieren hacerles trampas con las preguntas. Ya saben ustedes, ¿no? Esto ya a rajatabla, como se dice uno, ya esto ya lo conocemos. Pero vamos a seguir. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está este?, dicen, ¿no? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Vean el contexto, ¿no? Secreto, nada abiertamente, murmurar. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. ¿Ve? Ya comienza la controversia, comienza una dicotomía entre los judíos, unos para sí y otros para no, en favor y en contra de Yeshua. Pero vean, murmurar, secreto, abiertamente, pero ninguno hablaba abiertamente de él. ¿Y por qué? Por miedo a los judíos. Otra palabra, ahora, no hablar abiertamente, es decir, hablar en secreto, murmurar, y ahora miren, por miedo, o ya aparece el miedo ya, por miedo a los judíos. Entonces hay un espíritu aquí, una atmósfera que se ha generado tremenda, ¿ve? Hay una atmósfera de que no lo digo, pero si lo digo abiertamente, no, me da miedo, no, algo va a pasar, me quieren matar, qué sé yo, ¿no? Pero vean ustedes el contexto. Pero vamos a seguir. Mas a la mitad de la fiesta subió Yeshua al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Entonces la ley de Cristo no es de Cristo, es del Eterno, ¿no? Sino de aquel que me envió, ¿no? La Torah de Mashiach es de Adonai, no es de Mashiach, es de Adonai. El que quiera hacer la voluntad de Hashem, de Adonai, conocerá si la doctrina que yo estoy enseñando proviene del Eterno, o si yo invento las cosas y hablo por mi propia cuenta. Más bien, dice Yeshua, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca.
Ese es el soberbio, el ególatra, que quiere que le aplaudan. Así como ustedes los fariseos seguramente, diría Yeshua. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y en él no hay injusticia. Este es el elegido, el que solamente deja de brillar para que brille el Eterno y su palabra. Ese. Y mire lo que dice Yeshua. ¿No les dio acaso Moshe la Torá? Y ninguno de vosotros la cumple. ¿Se entiende o no se entiende? Siempre Yeshua diciéndole, ustedes están recontra desviados con sus interpretaciones de lo que en realidad desprende un buen espíritu de la Torá. Por eso yo soy el Mashiach, porque yo sí enseño de manera correcta. Pero ellos no. Y Yeshua hace la gran pregunta, que aquí viene recién el contexto. Dice, no abiertamente, sino como en secreto. Van 2. 3. Había gran murmullo. 4. Unos decían esto, el otros decían lo otro. 5. Y último, algunos no hablaban porque tenían miedo. Si ustedes entienden el contexto que hay aquí, miren lo que dice Yeshua. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? ¿Se entiende ahora o no la palabra demonio en el contexto? ¿Qué le están diciendo en realidad para nosotros los occidentales? ¿Qué le están diciendo a Yeshua? Oye Yeshua, a ti nadie te quiere matar. Está bien, estamos murmurando, está bien, por ahí ya va a empezar el complot a matarte, porque en realidad ahí Yeshua tampoco estaba mintiendo, ¿no? Porque comienza, mira Juan 7, ¿no? Esto va avanzando y comienzan a conspirar, ¿no? Y es por estos motivos, pues ya lo tenían como profeta, como un enviado, pero de todas maneras la presencia de Yeshua siempre ha generado esta dicotomía entre ellos, esta disputa. Entonces, en este contexto, ¿no? De murmurar, de tener miedo, de cuidado que ahorita me van a hacer algo y todo lo demás, le dicen, demonio tienes, ¿quién procura matarte? En pocas palabras, oye mi hermano, tú eres un esquizofrénico, ¿no? Oye, tú estás loco, Yeshua, tú estás loco. ¿Quién te quiere matar? Aquí nadie te quiere matar. Eso es lo que tú crees. ¿Se entiende o no se entiende? Tener un demonio, ¿qué es? Es estar loco. En este caso él piensa que lo quieren matar, pues. La gente dice, no, a ti nadie te quiere matar, ¿qué estás hablando? Usted está mal, usted está loco. Ese es el contexto. Ahora, que alguien me diga a mí, pues mentiroso, si allá está todo el contexto. Por eso que lo hemos enmarcado en letras amarillas, está resaltado en amarillo, para que ustedes entiendan por qué Yeshua cree que lo quieren matar, por todo este contexto que hay detrás de él, ¿no? Entonces piensa que ya están conspirando en contra de él. ¿Y qué le dice el pueblo? No, usted está loco, señor. Nadie aquí te quiere matar. Nadie está conspirando para matarte, ¿no? Esa es un poco la idea. Bien, entonces vamos 1, vamos 2. 2, donde dos perícopas, dos contextos, en el cual la palabra demonio está asociado con estar loco, ¿no? Delirar, decir palabras incoherentes, incongruentes. Mire, un tercero, Yeshua y el buen pastor. Otra vez, no voy a citar un verso, sino todo el contexto. Juan 10 dice, Yeshua dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En esta parte, acá hay algo que me olvidé de marcarlo, que es, y pongo mi vida por las ovejas. Entonces aquí ya empieza un peligro, ¿no? Viene Yeshua y dice, mira, tengo que traer a otra gente, ¿no? Seguramente las 10 tribus, ¿no? Nuestros hermanos de la casa de Israel. Tengo que traerlo. Y yo voy a poner mi vida por ellos. Entonces, ya ahí nomás ya suena mal, ¿eh? De ahí que va a morir por otras personas. ¿Y qué le pasa? Está loco, ¿verdad? Entonces, pero ahí está. Ahí está el contexto. Que Yeshua anda diciendo que él va a poner su vida por los demás. Lo cual pues no es muy coherente también ni siquiera para nosotros, ¿no? Para esa época tampoco. Pero miren, por eso me ama el Padre.
Otra vez, miren, porque yo pongo mi vida. Y luego dice para volverla a tomar. ¿Qué? Otra vez aquí un problemón. Aquí hay un problema bien grande. ¿Cómo que vas a poner tu vida y luego la vas a volver a tomar? ¿Cómo? ¿Quién es este? ¿De qué está hablando? ¿Qué semidios, qué dios mitológico se cree este para hablar de esta manera? En un lenguaje claro, tú y yo sabemos que está hablando de la muerte y resurrección. Seguramente, ¿no? Hay que leer mejor el tema. Pero su lenguaje es muy metafórico, es muy profundo, es muy espiritual. No estaban a su altura, no lo entendían. Y miren lo que dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, cuando uno lo escucha en esos tiempos, dice: no, este está loco, ahora sí, está loco de remate. ¿Cómo va a estar hablando y jugando así con la vida? ¿No? Yo lo tomo, yo la saco, yo lo vuelvo, lo quito, lo pongo. Y miren, este poder, este mandamiento, recibí de mi Padre. No, esto sí es muy controversial para ellos, ¿no? Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, pues. Muchos de ellos decían: demonio tiene, escuchen, y está fuera de sí. Estar loco es estar fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: no, un momento, estas palabras que él habla no son de un endemoniado. Además, escuchen bien, ¿un endemoniado puede acaso sanar? ¿Puede abrirle los ojos a los ciegos? ¿Puede sanar a un ciego? ¿Puede darle vista a un ciego? ¿Un endemoniado? ¿Y ellos qué creían? Que no. Pero incluso hoy en día, en la religión occidental, se cree todo lo contrario de lo que está escrito. O sea, ni siquiera son bíblicos. Porque ahí dice, ellos están asociando que un demonio no puede sanar. Pero en las religiones occidentales, ¿sabe lo que te enseñan? Te dice: mira, este señor te sanó. Claro, no dijo en el nombre de Jesús te sanó, ¿no? Sí, te sanó. Pero vas a ver que esa sanación no viene de un líder religioso de mi congregación. No, este de aquí te está sanando, pero te está sanando con el poder del mal. Y lo que tú no sabes es que ya estás sano ahora, pero después te van a venir como 5 o 6 enfermedades más. Y vas a ver cómo te va. Eso es lo que se enseña hoy en día. Pero esa enseñanza, que valga la redundancia, esta enseñanza que se enseña hoy en día, que se enfatiza, ni siquiera va acorde con lo que está escrito. Porque en el mundo antiguo nadie creía que un demonio te puede sanar, sino que el demonio pues pertenecía en el otro extremo, ¿no? La carga mala, la frecuencia negativa, frecuencias bajas. Eso era, pero ni eso siquiera lo entendemos. Pero ese no es el contexto, porque vamos a la izquierda y la partícula I, que es una partícula copulativa, así se le llama técnicamente en la gramática griega. ¿Saben qué significa? Significa también es decir. Eso significa, es decir. La partícula kai. Demonio tiene kai y está fuera de sí. ¿Qué significa kai? Significa es decir. Demonio tiene, es decir, está fuera de sí. Cuando uno entiende y uno regresa a la primera, a esta primera parte de las enfermedades mentales, este primer episodio, cuando le dice: ahora conocemos que tienes demonio, es decir, ahora sabemos que estás fuera de sí, ahora sabemos que estás loco. ¿Se dan cuenta? Ahora sí encaja. Claro, hay que conocer también un poco el griego. Y aquí también, cuando le dicen: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Oye, este está fuera de sí, este se salió de sí, ¿no? Está fuera de sí. O sea, está loco. A ti nadie te quiere matar. ¿Se entendió o no? Y aquí también. Yeshua dice que pone su vida, pero luego la vuelve a tomar. Y esto la recibió de su padre. No, este está fuera de sí. Es decir, está loco. Demonio tiene. Es decir, está loco. Está fuera de sí. Entonces, ¿qué es tener un demonio? Es estar loco en este caso. ¿Se entendió o no? Está sencillo. Vean ustedes. Y estas palabras tampoco no son de un endemoniado, porque un endemoniado no puede sanar. Peor todavía. Peor aún. Bueno, otro más.
Otro más, ya no tanto con el tema intelectual, ya no es un tema de estar fuera de sí, sino entender que la costumbre que tú tienes no es una costumbre común, cotidiana. No, ahora es otra. Vámonos, por ejemplo, con los mensajeros de Juan. Dice Mateo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se han levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Algunos traducen como profetizaron acerca de Juan, ¿no? O de Juan, ¿no? Y este es hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías. Juan representa al espíritu de Elías que había de venir, que tenía que presentar a Yeshua, ¿no? Según la interpretación de ellos del primer siglo. El que tiene oídos para oír, oiga, dice. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos la flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, y vean ustedes, vean el contexto que tiene Juan. Juan es una persona que estaba en el desierto, Juan trabajaba solo, Juan impulsó el tema del bautismo, pero él es el que bautizaba a otros, ya no uno se bautizaba a sí mismo, lo cual lo hacía algo así como una genialidad en Juan, porque en la época antigua, los esenios, etcétera, ellos mismos se bautizaban, solos, o sea, se hacían lavados, limpiezas rituales. Pero Juan hizo una genialidad, él comenzó más bien a bautizar a la gente, ¿no? A sumergir a la gente y decir: arrepiéntanse que se vienen los tiempos finales, ¿no? Se vienen los tiempos finales, ya está llegando el Mashiach, arrepiéntanse. Entonces era un bautismo de arrepentimiento. Y vean que él tenía una dieta muy especial también, ¿no? Aparte de las langostas y todo eso, ¿no? La miel silvestre y todo lo que él comía, y su vestimenta también era muy especial, un poco primitiva para esa época. Entonces, él no se comportaba como un ciudadano civil judío de esa época normal o común, era una persona un poco especial. Entonces, como hoy en día, ¿no? Como hoy en día entendemos a alguien que se viste, que se pinta el cabello de todos los colores y anda así todo extraño, tatuado la cara. Entonces, si bien es cierto, es más común, pero imagínense ver ese tipo de personas, ¿no? Entonces, en el caso de Juan también era un tipo de persona especial, ¿no? Vivía diferente que muchos. Pero miren el contexto. Porque vino Juan, dice, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. O sea, este no come y la gente habla mal. Y miren, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. En pocas palabras, vean el contexto. Mira, si tú dejas de hacer esto, la gente va a hablar igual. Si tú haces esto, la gente habla. Si no lo haces, igual habla. Hagas o no hagas, igual la gente siempre va a hablar. Ese es el contexto. Ahora vean ustedes, Juan no tenía esta fama de comer y beber lo que todo el mundo come y bebe. Y como no se comportaba cotidianamente, comúnmente, como cualquier ciudadano civil del vulgo, del común, entonces él era el diferente. Por lo tanto, demonio tiene. Este no come ni bebe, ¿no? Y uno dice: pero ¿qué no come ni bebe? Pero todo el mundo come y bebe. ¿Y cómo este no va a comer ni bebe? No, es que tiene un desequilibrio, el tipo está loco. ¿Se acuerdan de esta parte? Donde dice: está fuera de sí. ¿Qué es estar fuera de sí para ellos? Es no hacer lo que hace el común, en este caso. Este no come ni bebe. Demonio tiene. En pocas palabras, está loco. Y Yeshua come y bebe. Si no, este es un glotón y todo. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Lo que hoy se conoce como el Lashon Hara. Pero aquí vamos a terminar con esta parte. Juan, como no come ni bebe, ¿qué tiene? Pues está loco. ¿Y qué es estar loco? Es estar fuera de sí. ¿Y qué es estar fuera de sí? Es tener un demonio. Tener un demonio. Se te metió algo ahí. Y como ese algo se te metió, te hace actuar diferente. Tu comportamiento cambia
fluctúa, ya no es el comportamiento del común denominador, del vulgo, ya no, ahora cambia. Entonces, como tú eres el diferente, tú tienes un demonio. Tener un demonio es estar loco. Bien. Otro. Acá el tema de que Yeshua sana a un lunático. Miren, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Adón, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. ¿Qué es lunático? Ahora vamos a ver qué pasa. Porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Yeshua, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo, dice Yeshua. Y reprende Yeshua al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano de aquella hora. No se olviden, dice que reprendió al demonio y salió el demonio, ¿no? Entonces, cuando uno lo lee, uno dice salió, pues es un ser. Claro que es un ser, entre comillas es un ser. ¿Qué dice acá? Dice, tener un demonio es tener o adquirir un comportamiento en especial. Ese comportamiento ya no está, ya no lo tienes. Entonces es como si hubiese salido el comportamiento de tu vida, de tu cuerpo. Por lo tanto, salió el comportamiento, salió el demonio. Es lo mismo. Vean ustedes, este papá quería hasta matar a su hijo, lo echaba en el agua, en el fuego, porque quería matar a ese demonio. No sabía cómo matarlo, ¿no? Entonces ya no sabía qué hacer. Pero ¿qué es un lunático? Esto lo vamos a ver un poco más allá después. ¿Qué es un lunático? Bueno, en esa época, no se olviden que la ciencia no estaba avanzada, ¿no? Solamente nosotros creemos que si porque alguien dice algo, y ese alguien lo tenemos por Dios, entonces lo que él dijo se cumple sí o sí a rajatabla, ¿no? Entonces es un problema muy grave eso, ¿verdad? Te quita el criterio, ¿no? Lo racional, lo normal, lo común que se debe de entender, te lo quitó de la mente, se fue y ya uno ya también pues tiene un demonio, ¿no? Va delirando porque uno cree que porque en la Biblia alguien dice algo, entonces es así. No, es mentira, no, ellos creían así, que es muy diferente. Ahora vean, las fases de la luna empieza con la luna nueva cuando no se ve, ¿no? La luna nueva no se ve. Luego la luna nueva aparece su primer rayito que se le llama luna creciente. Entonces luego va creciendo conforme los días, las semanas, y se hace luna llena. Y luego la luna llena decrece o mengúa, por eso luna decreciente o luna menguante. Y nuevamente otra vez desaparece la luna y se hace luna nueva, ¿no? Entonces luna nueva, luna creciente, luna llena, luna decreciente. Otra vez luna nueva y así. Así es el cíclico también, como el sol, la luna también es cíclica, ¿no? Dicen que se miden los meses ahí. Bien. Entonces, como el cuerpo tiene una composición de 70-80% de agua, y la luna tiene que ver un poco con el magnetismo de la Tierra, cuando la luna se acerca, la marea siempre sube. Y de ahí estas ideas que vienen siempre peleas y la gente se vuelve medio loca y especial cuando la luna está muy cerca. Entonces la gente creía que los ciclos de la luna afectaban a la mente del ser humano y creían que ya estaba en esos extremos. Entonces un lunático simplemente es un enfermito mental. No, este tipo está loco, es un lunático, ¿no? ¿De dónde viene el lunático? De los ciclos de la luna. Entonces son las creencias que hay. El día de hoy, por ejemplo, incluso también se dice, ¿no? ¿Quieres tener un hijo varón o una hija mujer? No, yo quiero tener un hijo varón. Ya mira, esto es lo que vas a hacer. Cuando la luna vaya a llegar a luna llena, o sea, esté en creciente, una semana antes vas a tener intimidad y te va a salir un hijo varón. Cuando la fase de la luna esté en llena, para decreciente, esa semana vas a tener intimidad y te va a salir mujer. Entonces cuando esté en creciente, para llegar a llena, varón. Y cuando esté en decreciente, saliendo de la llena, mujer, ¿no? Hasta el día de hoy también se entiende eso. Y también relacionado con los periodos menstruales,
de la mujer, ¿no? Incluso cuando hay varias mujeres en una habitación, se regula los ciclos menstruales de ellas, ¿no? De alguna manera como que se conecta, se sincroniza, ¿no? Son cosas espectaculares. Pero de ahí a que uno se desvíe y se vaya por otro lado por estos temas, bueno, pues eso es lo que pasa. Entonces aquí simplemente se creía que la luna y sus fases volvía loca a la gente, ¿no? Y a este le afectó. Entonces era un lunático. ¿Y qué es lo que pasa con Yeshua? Yeshua dice, reprende al demonio, es decir, el comportamiento, la locura. El tipo estaba fuera de sí. Y dice, el cual salió del muchacho y quedó sano aquella hora, ¿ve? Entonces, a veces la palabra salir, exorcizar a un demonio está relacionado con sanidad y no con liberación. No dice, ahí no dice en ningún momento, no dice. Y Yeshua reprendió al demonio, el demonio salió y el tipo quedó salvado, quedó liberado de la opresión del demonio. No dice, no te da a entender que uno queda liberado de la opresión del demonio. Lo que te dice que uno queda sanado del demonio. Entonces el demonio está relacionado con una enfermedad, porque uno se sana de una enfermedad y uno se libera de una posesión demoníaca, ¿ve? Entonces la palabra sanidad está relacionado con enfermedades, y ese demonio simplemente el tipo era esquizofrénico, pero era lunático, pues, ¿no? Estaba mal, estaba enfermito la cabeza, y Yeshua con su frecuencia, ¿no? Con el poder que tiene, lo sanó. Y eso es un poco la idea, ¿no? La palabra, ¿no? Hay mucho cuidado con las palabras también. Y este es el contexto, ¿no? Una cosa impresionante. Ahora, ya que terminamos las enfermedades externas, que no vemos ninguna asociación de demonios, las enfermedades mentales sí vemos asociación de demonios, y tiene que ver que una persona está pues loca, ¿no? Un tema psicosomático de la mente. Ahora vamos a ver las enfermedades internas, esas enfermedades que uno mira a la persona pero no sabe, por ejemplo, si la persona es sorda o es muda, hasta que hable o hasta que mueva la mano. Por ejemplo, alguien está pasando, la persona es sorda y yo lo saludo, no me hace caso, pero después yo me pongo enfrente, la saludo, oye, te estoy saludando, por ahí él me dice, y señalándose su boca, como dando a entender pues que es mudo o que es sordo, ¿no? El oído. Entonces ya cuando uno mira el comportamiento y cómo se expresa, uno dice, oh, disculpe, ¿no? A mí me pasó una vez, ¿no? Una persona andaba conmigo y yo me fui y la persona entra en mi labor, en mi trabajo, entra y saluda a mi amigo, pero mi amigo no le devolvió el saludo. Y esta persona se me acerca y me dice, oye, tu amigo es bien malcriado, es que mal educado. Me dice, ¿por qué? Lo he saludado 3 veces y tú crees que me respondió. No me respondió. Yo le dije, ¿sabes por qué? Porque es sordo. Ay, perdóname, no sabía. Bueno, menos mal que me has preguntado. Es sordo, por eso que nunca te respondió, pues ni sabía que tú le has hablado. Ay, no sabía, va a disculpar. Bueno, cosas así. Nadie sabe hasta que se da cuenta, ¿no? Y eso es lo que pasa, miren. Ahora está asociado un mudo, está asociado con un endemoniado. Una enfermedad de alguien que tú no sabes que la tiene hasta que habla, ahí te vas a dar cuenta. Miren Mateo, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. ¿Se dan cuenta? Ya no es un leproso endemoniado, no es una mujer encorvada endemoniada, no es un ciego endemoniado, no es un paralítico endemoniado, dice un mudo endemoniado. Acá hay una enfermedad que no se ve a simple vista hasta que tú te acercas y te das cuenta. Entonces los mudos estaban relacionados con los demonios. ¿Interesante o no? Interesante, por eso les digo, evidencias. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, ¿no? Y aquí toda la pelea de Satanás, que no puede estar vinculado a Satanás porque se derriba y todo lo demás, ¿no? Si Satanás está en contra de Satanás, ¿no? Y todo la perícopa de todo el contexto que nosotros entendemos cuando Yeshua defiende
que esto no lo hizo por un espíritu malo, esto lo hizo por el espíritu del Eterno, ¿no? Y cuando van a conspirar la gente mala, se tienen que poner de acuerdo. Hasta funciona eso, ¿no? 10 personas malas en el mundo, la élite, se ponen de acuerdo y listo. Pero si uno no se pone de acuerdo con el otro, eso se derriba. Pero si todos se ponen de acuerdo, funciona. Pues claro, funciona para mal, ¿no? Pero al menos se pusieron de acuerdo. En este caso igual, también Yeshua les dice, mira, pero si se ponen de acuerdo, las personas, ocurren cosas buenas. Pero si hay división adentro, esto no tiene pies ni cabeza, ¿no? Entonces un poco el contexto de Yeshua, que no vamos a explicarlo, porque en realidad eso también es otra línea, ¿no? Tiene otra línea. Aquí el tema es asociar que un mudo está intrínsecamente conectado con un demonio. Ya está, cada vez que hay un mudo hay un demonio ahí, a diferencia incluso de otras enfermedades, ¿no? Miren, por ejemplo, el ciego no está asociado con demonio, pero si ya el ciego es mudo, ahí sí tiene que estar asociado con el demonio, ¿no? Miren, por ejemplo, con el tema el tema de la blasfemia del Espíritu Santo, dice, ¿no? Entonces fue traído a Yeshua, a él, un endemoniado. Ahora, ¿un endemoniado qué? Ciego y mudo. Aquí está el mudo. Sí o sí, el mudo está enlazado con un demonio. El ciego no, pero el mudo sí. Por eso que ahora dice ciego y mudo, pero ya está endemoniado. Un endemoniado ciego y mudo. El endemoniado no va por el ciego, está enlazado con el mudo. ¿Me dejo entender? Y le sanó. Y de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Entonces una cosa espectacular. Y toda la gente estaba atónita. Pues no, ¿quién no? ¿Será aquel hijo de David? ¿No? Acá la palabra hijo de David, dice el profesor Harold Aliaga del Instituto RC, compañero. Tiene un curso, ¿no? Donde dice que quizá esto está relacionado con Salomón y con algún tipo de fuerza liberadora, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, está conectado hijo de David con este tipo de exorcismos, por decirlo así, ¿no? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios, ¿no? Otro tema de Baal, Zebú y Belcebú, y ya saben ustedes el jueguito de palabras que hay, que tampoco vamos a explicarlo, sino entender que también lo atacaban a Yeshua por el tema de sanar. Pero no hay que olvidar, ¿puede acaso un endemoniado sanar? Y la respuesta es no, un endemoniado no puede sanar, pero Yeshua no está endemoniado. Pues, más bien todo los endemoniados eran estos, ¿no? En su cabeza. Sabiendo Yeshua los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Claro, una cosa es ponerse de acuerdo y otra cosa no. Eso es un poco la idea. Bueno, entonces, nuevamente está asociado un demonio con un mudo. Y un mudo, ¿quién sabe que está mudo? Nadie, hasta que habla. ¿Quién sabe que alguien está sordo? Nadie, hasta que habla. Aquí están todos estos temas. Y dice, y gritó con fuerte voz, el endemoniado gadareno, que ya lo hemos estudiado en otros episodios, el endemoniado de Gadara o Gerasa, por ejemplo, usa un lenguaje hiperbólico. El lenguaje hiperbólico es el lenguaje de la exageración. Usa un lenguaje metafórico, ¿no? Que es la literatura hebrea. No es literal. Ellos, a través de relatos exagerados, simbólicos, a través de esos relatos, ellos te quieren dar a entender algo, ¿no? No nos vamos a desviar de aquí, porque aquí esto tiene que ver un poco con la ciudad y los contextos, ¿verdad? De las zonas y las ciudades, que representaba esa ciudad y todo, en una sinécdoque, ¿no? Sinécdoque es otra figura retórica literaria, y eso se aplica un poco aquí, pero nosotros no lo vamos a llevar a esa explicación, sino al tema de si está endemoniado o no, qué palabra se usa para alguien endemoniado, etcétera, ¿no? Miren, Marcos 7:5 dice, 5 del 7 al 9 hay un lapso, un segmento, y luego del 13 al 15, ¿no? Ustedes pueden leerlo toda la pericopa. Dice,
y gritó con fuerte voz: ¿qué tengo yo contigo, Yeshua, hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho espíritu inmundo, ¿no? El tema de Yeshua confrontándose con él. Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Le contesta: mi nombre es Legión. O sea, este loquito se creía que tenía 4.800 soldados seguramente, porque somos muchos. Y se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos, o sea, cuando dice y se lo permitió, ya saben ustedes, ¿no? Déjanos irnos al hato de cerdos, ¿no? Entonces Yeshua se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2.000, se arrojó al mar de lo alto del precipicio y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas, y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Llegan junto a Yeshua y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado. Y miren ustedes, aquí está el problema, pues. Todo el resto a la gente no le interesa cuando leen esta parte. No quieren aceptar el lenguaje hiperbólico, el lenguaje metafórico y la figura sinerdo que aparece aquí. No lo quieren aceptar, lo quieren entender todo literal. Entonces yo le digo: todo es literal. Excelente, juguemos a tu juego, ¿no? Como se dice, una persona tiene algo así como unos principios, ¿verdad? Ya, bueno, pues, con la misma vara que juzgues serás juzgado, ¿no? Tú tienes principios para juzgar, ya, con esos mismos principios vamos a usarlos en tu contra también. Así que tú eres literal, sí, bueno, pues, seamos literales entonces. ¿Cómo entiende usted esto? Dice que lo encontraron a esta persona sana, ¿no? Y miren, vestido y en su juicio cabal, o en su sano juicio, ¿no? Hay versiones que dicen en su juicio cabal y hay otros que dicen en su sano juicio. Y se llenaron de temor. La pregunta es: si ahora está en su sano juicio, sano, ahí dice sano, está sanado, no liberado, sanado. Si ahora está en su sano juicio, está sentadito, vestidito, antes estaba sin ropa, ¿no? Todo harapiento por lo que estaba enfermo, ¿no? Si ahora está en su sano juicio, ¿antes qué estaba entonces? Si ahora está en su sano juicio. Que me respondan los que quieren entenderlo todo literal. Yo le digo: ya, ahora está en su sano juicio, excelente, literal todo. ¿Y antes qué? ¿Qué estaba entonces si no estaba en su sano juicio? ¿Cómo se le llama? El antónimo de sano juicio, a ver. Loco, pues, loco. El tipo estaba loco y se creía que tenía 4.800 soldados y todo lo que tú quieras. Ahora, pero vean lo que dice Yeshua en la parte azul. Dice, Yeshua le había dicho antes, dice: espíritu inmundo, sal de este hombre. ¿Qué cosa era un espíritu inmundo? ¿Se acuerdan? Un espíritu era como un comportamiento. ¿Se acuerda que a Yeshua le decían endemoniado porque era de Samaria? ¿Y por qué de Samaria? ¿Cuál era el contexto para que le digan endemoniado? Era que una persona no cumple la Torah. Las personas que están alejadas de la Torah, ¿no? Ojo, no todos, ¿no? Sino los que se van más al exceso todavía, ¿no? Los que se alejan más. Dice Deuteronomio que hay bendiciones y maldiciones. Y una de las maldiciones es: usted se aleja mucho de la Torah, le va a venir un espíritu turbio. Así dice, espíritu turbio, frustración de espíritu. Y luego dice demencia, luego dice locura. Eso está en una de las enseñanzas que vamos nosotros a conectarlo con la tercera clase. La tercera clase precisamente va a hablar acerca de qué cosa es el entendimiento de y un espíritu de mentira y un espíritu inmundo. No simplemente son comportamientos, o también pueden ser en algunos casos emociones, ¿no? Pero esto no es ahora, solo vamos a ver después porque queremos enseñar lento pero seguro. Un espíritu inmundo no es un demonio. Un espíritu inmundo es cualquier persona que está alejada de la Torah, va a adquirir un comportamiento.
que no es el comportamiento que debe de adquirirse. Por ejemplo, el espíritu de Dios, de Adonai, se alejó de Shaul, del rey Saúl, de Melech Saúl. Repito, el espíritu de Adonai se alejó del rey Saúl. Y un espíritu de parte de Dios lo atormentaba. ¿Qué significa esto en la mentalidad del preexilio y en la literatura hebrea? Un espíritu inmundo, en este caso con el rey Shaul que lo atormentaba, era la locura, la demencia. La persona tiene una forma de comportarse del común denominador. Ahora esta persona se comporta de una manera diferente. Al comportarse de una manera diferente, esa persona adquiere un espíritu inmundo. ¿Qué es lo que le pasó al rey Saúl? Él se volvió demente, se volvió loco. Por eso, y no te estoy mintiendo, lee tú el contexto. Dice, cuando escuchaban la música, el arpa, el espíritu se iba, dice. Y cuando dejaba, regresaba. ¿Dónde has visto esa locura? Entonces yo toco, imagínense, ¿no? Yo contrato a 200 músicos. Ya, tú vas a tocar 5 horas. Cuando tú te canses, el otro le va a seguir 5 horas. Cuando tú te canses, el otro 5. Y así hasta que nunca va a tener el espíritu. No dejen de tocar siempre porque el espíritu está cerca, o sea, el demonio, ¿no? Uy, el otro dejó de tocar. Uy, el demonio se metió. Toca otra vez. Ya, el demonio se fue. Uy, se cansó, se durmió. Uy, el demonio se metió. ¿Y tú crees, perdóneme la expresión, usted cree en esta payasada? Es ridículo totalmente pensar de que era un demonio el que lo atacaba al rey Saúl. No, el contexto de su tiempo, lo que te está hablando era una emoción, un sentimiento, en este caso un comportamiento. Por eso, el comportamiento que tenía Juan el Bautista, Yohanan Hamadbi, era que no comía ni bebía. Pero todos los comportamientos comunes comen y beben, porque todos tenemos que comer y beber. Entonces este no se comportaba así. Ah, demonio tiene. Espíritu inmundo tiene, demonio tiene, porque este no se comporta como el resto. Entonces, ¿qué cosa era tener un espíritu inmundo? ¿Qué es tener un espíritu inmundo? Espíritu de mentira y todo lo que tú quieres. Es un tipo de comportamiento, un tipo de actitud. ¿Me dejo entender? Y en otros ámbitos están relacionados con las emociones, con los sentimientos. Por eso es que en la tercera clase ese tipo de concepto, ya no de demonio, sino de espíritu, de algo, lo vamos a explicar. Entonces aquí, para terminar, el endemoniado gadareno, ¿qué entendemos? Sencillísimo. Cuando dice vestido y en su sano juicio, lo que te está diciendo es que este tipo estaba loco. Espíritu inmundo es una persona pues seguramente que no tenía la Torá, estaba alejada, no comía sano, no se comportaba sano y comienza a adquirir otro tipo de comportamiento y lo va dejando y cada vez se aleja y se aleja más. Entonces ya el comportamiento es más fuerte, la energía que tiene Oref, la frecuencia baja es sumamente fuerte. Por eso que cuando uno a veces también está un poco loco, tiene mucha fuerza. Adquiere una fuerza inconmensurable, totalmente diferente al promedio del ser humano, ¿no? Entonces a veces pasa, y esto también le pasó, era una persona loca. Por el otro lado, esto tiene otro contexto que tiene que ver con las ciudades, con el paganismo, etcétera, ¿no? Ciudades contaminadas, ¿no? El cerdo tipifica eso, ¿no? Una persona profana, ¿no? Eso es el animal cerdo, y por eso que hay un contexto acá. Pero aquí el tema es, este espíritu inmundo, ¿no? Este endemoniado, ahora está sano, no dice liberado, dice sano, en su sano juicio. Y antes que estaba, loco. Así de sencillo. Bien, nos vamos con este otro muchacho endemoniado. Miren lo que pasa en Marcos, por ejemplo. Yeshua sana a un muchacho endemoniado. ¿Qué disputáis con ellos? ¿No? Hace la pregunta a Yeshua y dice que en el contexto entra uno, ¿no? Dice, respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje hasta ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. ¿Se dan cuenta? Espíritu mudo. Cuando uno va entendiendo y uno dice, a ver, acá dice, le trajeron un mudo endemoniado. Un mudo endemoniado. Espíritu mudo. ¿Qué es un espíritu mudo? Un comportamiento, una enfermedad, pues, ¿no? Endemoniado es lo mismo. Entonces aquí pasa lo mismo. Le trajeron un espíritu mudo.
Y cuando uno va entendiendo dice, vaya, qué interesante, ¿no? Un espíritu mudo, ¿qué es? Pues un demonio, pues, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y miren, y le dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuánto os he de soportar? Tráiganlo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Yeshua, esas son las expresiones idiomáticas, esa es la literatura hebrea. Hacer hablar a la enfermedad, hacer hablar a ese comportamiento, hacer hablar al espíritu. El espíritu lo vio y le dijo, el espíritu le dijo, no, ¿quién eres tú, hijo del Altísimo? ¿No? Como dando a entender que el Mashiach somete todo, todo está sometido a él. Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Bien, entonces Yeshua lo sanó. Pregunta, ¿qué enfermedad es esta hoy en día? No me vengas a decir que esto es un endemoniado. No, esto es un epiléptico. Un epiléptico. Cuando uno mira un epiléptico en la calle, hasta el día de hoy la gente cree que se le metía a alguien, algo se le metió adentro. Bueno, en este caso alguien se le metió adentro de la persona. Pero esto va en contra de la Torá y del libre albedrío. Nada se te mete. Nada ingresa en tu cuerpo para que tú seas otra persona, ¿no? Uno mismo lo busca. Por eso que en una enseñanza del doctor Paulino, de la Universidad BBC Adonai, él dice, hay un video muy cortito, ¿no? Donde él dice que el demonio no ejerce un patrón. El demonio refuerza el patrón que tú tienes, ¿no? Muy interesante, como dando a entender que el demonio no ejerce tu libre albedrío, sino que usted quiere seguir en el mismo problema, va a caer en un problema gigantesco, ¿no? Si una persona anda mirando pornografía, va a llegar un momento a salir a la calle y va a ser una tontería grande, puede llegar hasta violar a alguien, solamente porque él tiene en la cabeza pura pornografía. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, porque ahorita el sistema está sexualizado, hombres y mujeres, el sistema está sexualizado, entonces hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Hay que tratar de someter a algunos instintos que aparecen en nosotros, ¿verdad? Hay mujeres con una vestimenta digamos no correcta, hombres también. Entonces, pero ¿de qué trata esto, no? Simplemente lo que queremos darles a entender es que cuando uno excede el comportamiento, ¿verdad? La rutina, las costumbres, y los lleva para el otro ámbito, la persona se mete en unos problemas gigantescos, porque va adquiriendo un comportamiento más fuerte, y se entiende que está endemoniado, pues, ¿no? Pero aquí el tema es la epilepsia. Si alguien viene en la calle, alguien que cae al piso, se mueve, cae espuma, o dije, alguien lo ha poseído, claro, porque da a entender eso, pues, ¿no? Es un virus, pues, es un tipo de enfermedad terrible, ¿no? Yo he presenciado uno de estos con una amiga, ¿no? Y lastimosamente es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, se muerden la lengua y a veces y cuando despiertan no se dan cuenta que ha pasado. Pero bueno, son cosas que pasan. En este caso, ¿qué era? Era la epilepsia. Pero vean ustedes cómo en el mundo antiguo, cómo se expresan con este tipo de comportamiento, cómo le llaman a la epilepsia, a esta enfermedad. Le llaman espíritu. Es un espíritu inmundo, ¿verdad? Es un demonio. En este caso, en el contexto, es un espíritu mudo. No puede hablar porque es epiléptico y bota saliva y todo lo que tú quieras, ¿no? Bueno, en este caso no es una epilepsia para un mudo de paso, pues, ¿no? Porque no hablaba en ese sentido. Pero bueno, ahí está entonces los versos. Pero vamos a seguir un poco para que vayan entendiendo de qué trata, ¿no? Jesús sana a un muchacho endemoniado. Este es otro también bien parecido. Y miren, Yeshua pregunta al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde niño. Y muchas veces el papá le echa al fuego y al agua para matarlo. Pero dice, si puedes hacer algo, ten misericordia por favor de mi hijo, porque veo que tiene estos problemas mi hijo, y yo pues lo quiero quemar y le quiero echar al agua para matar ese demonio que tiene mi hijo, ¿no? Bueno, Yeshua le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo.
ayuda a mi incredulidad, le dice, no, ayúdame. Y cuando Yeshua vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, al demonio, a la enfermedad, a ese tipo de comportamiento de enfermedad, diciéndole, espíritu mudo y sordo, ¿ve? Ahora es mudo y es sordo. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, dice. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Yeshua, tomándole de la mano, le enderezó y lo levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no hemos podido echarlo afuera? Y le dijo, este tipo de enfermedad y de género no puede salir con nada sino más, salvo con ayuno y oración, algo más fuerte. Esto tiene una tercera parte, por supuesto, para que se entienda más acerca de cómo que el espíritu inmundo, de qué trata esto, el tema de los comportamientos, las costumbres, los hábitos. ¿De qué trata? Claro, hay que tener mucho cuidado con el hábito, el comportamiento. Yo conozco incluso un señor que todo maldice. Cada vez que tú hablas con él, maldice a la política, a todo. Y parece loquito. Es normal el tipo. Pero cuando le hablas de eso, ya el tipo comienza a maldecir. Y esa es su vida, el tipo. Todo el rato anda maldiciendo a todo el mundo. Peligroso, claro, es peligroso. Porque uno diría, no, este está endemoniado también, pues, ¿no? Con el concepto que tenemos ahora. El tema de ayuno y oración significa que seguramente había que trabajar más en él, ¿no? La introspección y muchas cosas, ¿no? No solamente con una sola conversación, sino ya cambiar de hábitos, costumbres. Esto viene en la clase que viene más adelante, pero simplemente aquí te está hablando de un espíritu inmundo. Y un espíritu inmundo está relacionado con un espíritu mudo y sordo. Pero ya sabemos que un mudo no sabes quién es hasta que abre la boca y sabes que no habla, pues, ¿no? Y el sordo igual. ¿Y qué cosa es estar endemoniado? ¿No? Es tener una enfermedad, ¿no? Puede ser mental o una de estas que no se pueden percibir a simple vista. Así sería entonces. Vámonos a otro muy interesante, con el tema de Jesús sana a la suegra de Pedro. Y miren ustedes, para que se den cuenta, más evidencias y más evidencias acerca que estar endemoniado es estar enfermo. Jesús sana a la suegra de Pedro, dice. Mateo 8:14. Vino Yeshua a casa de Pedro y vio a su suegra, que estaba postrada en cama con fiebre. ¿Qué enfermedad tenía? Fiebre. Ahí dice que tenía fiebre. Ahí no dice endemoniada, ahí no dice nada. Solo dice que tenía fiebre. Bien. Uno se puede enterar que alguien tiene fiebre, sí, porque tiene malestar en la cara, y porque cuando le toca pues la frente, pues la temperatura está muy alta, ¿no? 39 grados, etc. Y dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Uy, estaba contenta, todo. Dijo, gracias, muchas gracias, Yeshua. Bueno, aquí te tengo, ¿no? Una sopita de maní seguramente, ¿no? Una arepita. Y seguramente le sirvió, ¿no? Un pancito, ¿no? Excelente. Ya, pero ¿qué dice el texto? Dice que estaba enferma. ¿Y qué enfermedad dice que tenía? Fiebre. ¿Se entiende o no se entiende? Ahora, pero vamos a seguir leyendo. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Ve? Entonces ya sanó a una con fiebre, pero luego ahora le traen endemoniados, ¿no? Espíritus inmundos. Y con la palabra echó fuera a los demonios, ¿no? Esto tiene un mensaje espiritual místico aún mayor, que lo vamos a ver en la tercera clase, el Eterno mediante. ¿Cómo es eso que con la palabra eches demonios? ¿No? Muy interesante, ¿no? Ahí hay algo más profundo todavía. Y dice, y sanó a todos los enfermos. Entonces, no dice y liberó a todos los que estaban poseídos por los demonios. No dice y sanó. Siempre los demonios con sanidad. Sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo, mira, el profeta Isaías, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pero aquí está el problema. Punto número 1. Yeshua sana a una mujer con fiebre. Le traen demonios. Él usa la palabra y salen los demonios y sanó a los enfermos. Así dice. ¿Y por qué hizo todo esto? Porque se tenía que cumplir lo que dijo Isaías. ¿Qué dijo Isaías? ¿Que Yeshua iba a sanar a demonios? A ver, vamos a ver qué dice. Porque dice, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora vamos a ver qué dice Isaías, porque se está cumpliendo lo que dice Isaías, ¿no?
Bien, Reina Valera 60, como siempre trabajamos en esa versión para que la gente se limpie la mente, ¿no? Con su misma versión la trabajamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Bien, pregunta, ¿dónde dice ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y nos liberó de nuestros demonios? ¿Dónde aparecen demonios en Isaías? No existe, porque los demonios en la Biblia hebrea no existen, pues. No hay los demonios en la Biblia hebrea. Eso aparece en la influencia persa. Eso ya lo hemos dicho en el tema del Satán. Entonces, otra vez leemos Mateo. Para que se cumpla, ¿qué se tiene que cumplir? Que el Mesías tenía que liberarnos de todos nuestros demonios y sanarnos de nuestras enfermedades. No dice. Entonces, demonios está asociado con enfermedades. Vayan, busquen ustedes en su versión, si tienen la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, Palabra de Dios para Todo, Dios habla hoy, traducción del lenguaje actual, todas las versiones, la Biblia de Jerusalén, la Biblia textual, lean todas sus versiones, a ver si van a encontrar en Isaías que el Mesías tenía que liberarnos de los demonios. No existe. Entonces está vinculado demonios con enfermedades que ellos no conocían, desconocían, no había la ciencia. Bien, ahora, vean ustedes las enfermedades que siempre están vinculadas con demonios. Siempre un endemoniado y siempre un enfermo. Y siempre salud. No dice los liberó. Y los liberó de la carga de los demonios. No existe la palabra liberar de un demonio. No existe. Lo que existe es sanar de los demonios. Entonces demonio es una enfermedad. Vamos a ver, miren, Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Y por qué no dice y liberó a los enfermos? Si habían enfermos, entonces sanó a los enfermos. Si habían demonios, entonces liberó a los demonios. ¿Por qué no hay? No existe, ¿no? Seguimos, Marcos 1:32. Y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. No dice y los liberó a los demonios, no. Siempre tiene que sanar de todas las enfermedades y a los demonios, ¿no? Dice echó fuera muchos demonios, pero no se olviden que echó fuera muchos demonios es lo mismo que sanar, ¿no? Echar fuera es el comportamiento que tenía, ahora ya no, ahora le cambió, ¿no? Así como Juan el Bautista y los otros versos anteriores. Siempre está asociado a enfermedades con demonios. Otro, y se difundió su fama para toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué dice? Y los sanó a todos. ¿Ve? ¿Por qué no dice y los liberó a todos? No existe los liberó. Todo es sanar. Porque un lunático es un endemoniado, porque enfermedades que uno no lo ve a simple vista, como por ejemplo un mudo, un sordo, es un endemoniado, porque los tormentos, estar atormentado, es un endemoniado. Un lunático es una persona que está atormentada, endemoniado. Todo es enfermedad. Enfermedades es igual a demonios. Demonios es igual a espíritu inmundo o espíritu malo. ¿Ve? Un espíritu malo no es un espíritu que tiene Torá. Veamos. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de todas las costas de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. ¿Ve? Atormentados de espíritu inmundo, que es lo mismo que endemoniados. Los endemoniados eran sanados. Un espíritu inmundo era sanado. No eran liberados porque no se te metían seres adentro,
sino que el comportamiento te cambiaba. Y como te cambiaba el comportamiento, se entendía que era otra persona. Así de sencillo. Y terminamos con Hechos. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Los espíritus malos salían. Espíritus malos, espíritu inmundo, demonios, enfermedades. Es lo mismo. ¿Qué es que te salga un espíritu malo? ¿Verdad? Es un espíritu que no tiene Torá. Un espíritu inmundo es un espíritu malo. Es lo mismo, espíritu malo, espíritu inmundo. Espíritu impuro también. Es lo mismo. Y se entiende espíritu como comportamiento. Y aquí vemos algo muy interesante, ¿no? ¿Se acuerdan de María Magdalena que decían que estaba mega archi hiper endemoniada, ¿no? Mentira, pues. Si aquí te está diciendo qué cosa es una enfermedad, un demonio, un espíritu malo, entonces una persona con 7 demonios es lo mismo con 7 enfermedades, con 7 espíritus inmundos o con 7 espíritus malos. Es decir, muy enfermiza, ¿no? Veamos. Lucas 8. Aconteció después que Yeshua iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 estaban con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas, no dice liberadas, sanadas de espíritus malos. ¿Y de qué? Enfermedades. Sanadas de espíritus malos y enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, que había sido también sanada de espíritu malo o enfermedad, de la que habían salido 7 demonios o 7 enfermedades o 7 espíritus malos. El 7 ya saben ustedes que tiene que ver también con completitud, ¿no? Por un lado, y por el otro pues que te está diciendo que era muy enfermiza, o sea, salieron muchas enfermedades, era mujer muy enferma, esa es la metáfora, el lenguaje. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susa y otras muchas que le servían de sus bienes. Todas estas eran mujeres muy enfermizas, no estaban poseídas. Falso, mentira, no existe ningún versículo así. Pero eso no significa que podían creer en ello también, por si acaso, ¿no? Eso es lo que le hemos anunciado al comienzo. Bueno, conclusiones finales, ¿no? Al fin. Terminamos con tantas evidencias, prácticamente nos hemos comido todo el Keter, ¿no? Todo el mal llamado Nuevo Testamento. Mira, el término demonio no alude a un ser personal y determinado, sino a una fuerza impersonal, un virus, diríamos hoy, que atacaba a las personas y generaba desórdenes físicos. Eso es lo que pasaba. La medicina de la época de Yeshua desconocía el origen de muchas enfermedades. Eso hizo que las patologías consideradas internas fueran atribuidas a fuerzas malíficas llamadas demonios. Eran espíritus dañinos o potencias perversas capaces de entrar en las personas y provocarles enfermedades. Esa era la idea que se tenía. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que renovar la mente, hay que empezar a comer sano, hay que empezar a desarrollar más la conciencia. La persona más consciente es la persona que se da cuenta de su entorno, ¿no? Es una persona incluso que si ama su cuerpo y sabe que es el templo, entonces no le va a dar cualquier cosa a su templo, ¿no? Va a limpiar, va a estar limpio esa casita. ¿Me dejo entender? Eso es lo que necesitamos. Muchísimas gracias, que el Eterno los bendiga, el Eterno mediante. Si es que vamos a hacer una tercera clase, no lo sabemos, pero ya le va a caer la sorpresa. Gracias.